con mayor claridad Sí. lo perjudicial que puede ser una cierta forma de comportamiento, ya no solo de los políticos, ¿no? Sí. O de las élites Sí. económicas, sino de grupos más amplios de la sociedad. Claro. Por eso es que este libro en realidad no retrata tanto a las élites, sino más bien al boliviano promedio. Ya. Ahora, ¿existe ese boliviano promedio? Sobre todo partiendo del hecho que tú señalas del censo del 2001, que obviamente, sí, de una manera desembosada, eliminó al mestizo. Sí. Y resulta que todos debíamos pertenecer a una etnia indígena. Claro, yo digo, tenemos un mestizaje vergonzante, ¿no? Porque claramente somos una sociedad mestiza, Claro, pues claro, todos los datos objetivos claro. abonan a esa idea, ¿verdad? Sí. Y es lógico de que además Sí. sea así, pues venimos Claro. pues de años, de siglos, intercambio, ¿no? de una mezcla de cruce, que es no solamente biológica, sino cultural. claro. El problema en Bolivia, a diferencia quizás Sí. de México o de Perú, es que mientras en estos otros dos países se ha asumido, Sí. ¿no? con más franqueza, sí. con más dignidad Sí. la condición mestiza, ¿no? Sí. En Bolivia seguimos teniendo algo que nos cohíbe, ¿no? Sí. Y por eso es que en el último tiempo, por ejemplo, ¿no? ha surgido esta corriente indigenista, Sí. que es claramente contraria a la identidad mestiza, ¿no? Claro. Es una corriente contra la condición Sí. mayoritaria de los bolivianos. Sí. Y la prueba de eso es que en la Constitución Sí. se han definido, se han identificado 36 naciones. Claro, 36 algunas naciones. de ellas que entran en un pequeño departamento. Sí, por supuesto, ¿No? es algo absolutamente Es decir, ficticio. tenemos 36 en la Constitución, pero fuera de aymaras, quechuas y tupi-guaraníes, que además son varios grupos étnicos, no llenarían ni la mitad de un estadio, las demás. Es completamente artificial, ¿no? pues, ¿no? Sí. Se presta a la demagogia política Sí. y punto, ¿no? Sí. El drama es de que esta actitud de negación de la identidad Sí. mayoritaria de los bolivianos, yo creo que tiene efectos en términos de la unidad y de la cohesión social. Me explico. Creo que desde la Revolución Nacional del 52, Bolivia ha avanzado en términos de inclusión social. Incluso hay que reconocerle al proceso político encabezado por Evo Morales, que ha contribuido, ¿no? Se ha dado un salto mayor en términos de integración, de inclusión social, sobre todo en el plano político. Hay una nueva clase política de origen mestizo popular, incluso de origen indígena, ¿no? Y lo cual está bien. Pero yo creo que arrastramos un déficit de cohesión. Podemos haber incluido a más sectores, ¿no? Sin embargo, no somos una sociedad más cohesionada, más unida. Siguen habiendo brechas y grietas muy grandes entre campo, ciudad, entre regiones, ¿no? Occidente versus Oriente, pero además entre grupos sociales. Por ejemplo, claramente hay una clase media popular que ha emergido en las últimas décadas con mucha fuerza, pero que tiene poco contacto, casi convive de espaldas a la clase media tradicional. Y lo propio se puede decir de los estratos empresariales, ¿verdad? Hay una clara división entre los empresarios tradicionales, ¿no? Sí. Que tienen una cierta alcurnia, un cierto origen social tradicional, en fin, ¿no? Versus los empresarios cholos, la burguesía chola, ¿no? Que es tan pujante, tan dinámica y que está no solamente en el Alto o en La Paz, está en Santa Cruz, está en todo lado, y hace sus propios negocios. Claro. Pero los vasos comunicantes, los nexos entre unos empresarios y otros no son existen. Prácticamente inexistentes. Entonces hay un problema en la sociedad boliviana que impide que nos cohesionemos, ¿no? Más intensamente y que podamos además movernos en una dirección con un norte, con objetivos más duraderos, más estables, ¿verdad? Yo apunto como uno de los problemas serios, ¿no? Esta falta de cohesión social, y creo que a eso contribuye, por ejemplo, esta fragmentación identitaria, ¿no? En la medida en que se ha desplegado un discurso político que fomenta las identidades particulares
en lugar de una identidad colectiva, Sí. que no niega las identidades particulares, porque uno puede ser perfectamente cochabambino y al mismo tiempo tener una fuerte identidad boliviana, ¿verdad? Así Uno es. puede sentirse Claro. mestizo, pero el mestizaje también puede ser muy diverso. Hay un mestizaje cambo, un mestizaje colla, en fin, ¿no? Con las Claro. particularidades regionales, territoriales, culturales, en fin, se puede ser mestizo de diversas formas, pero el mestizaje puede ser perfectamente un hilo conductor, un elemento que atraviese a los distintos estratos, y creo que eso puede abonar en términos de una identidad más fuerte de los bolivianos. Y eso es bueno, las sociedades que tienen identidades nacionales más robustas, más fuertes, ¿no? Creo que están mejor preparadas para enfrentar los retos del desarrollo. Sin duda. Y además hay un ingrediente de odio, pues, lamentablemente, en estas posturas extremas que se adopta como indigenismo ortodoxo. Bueno, sobre todo cuando se alimenta desde un discurso de confrontación, ¿no? Exacto. De revanchismo, Sí. de venganza, revanchismo. que ha sido la característica, por lo menos, de una larga primera etapa del actual proceso político, pues, ¿no? Ajá. Entonces, claro, en lugar de avanzar en términos de la unidad Sí. nacional, Sí. de una sociedad más cohesionada, más bien hemos tendido a reforzar las tendencias de fraccionamiento, ¿no? De Sí. disgregación social. Sí. Claro, eso es extremadamente preocupante. Bueno, vamos a ver algunos de los otros rasgos que estudias en tu libro. Ya hemos hablado de la aversión a la competencia, ¿no? La estadolatría, la obsesión por el pasado. El victimismo. Ese es un factor sumamente importante. ¿Por qué el boliviano se siente siempre víctima de alguien que lo ha ultrajado, que lo ha tratado mal, que le ha robado su riqueza? Bueno, probablemente hay explicaciones históricas, Sí. ¿no? Que tienen que ver Sí. con la conquista española, Sí. con la forma como se organizó la sociedad Sí. colonial, ¿no? Una sociedad Claro. estamentaria, Sí. donde además hubo prácticamente una dualidad social. Uno Claro. era el mundo Claro. de los indígenas y otro Sí. el mundo más bien de los criollos, Sí. en fin. Pero independientemente del origen que uno pueda encontrar a esta actitud de victimización, lo importante es constatar de que eso se da y se sigue reproduciendo en la Bolivia de hoy. Yo hago mención en el libro al Lamento Boliviano, Sí. que es una canción de un grupo argentino, los Ajá. Enanitos Verdes. Ya. Me imagino que este grupo argentino ha tenido contacto con bolivianos Sí. en la Argentina y han debido pues percibir esta tendencia al lamento, Al ¿no? lamento. A los bolivianos quejumbrosos que siempre Sí. estamos lamentándonos de nuestras Sí. desgracias, en fin, ¿no? Sí. Y no es solo una actitud individual, también tiende a ser una actitud colectiva, ¿verdad? Lo malo del victimismo es que eso hace de que en lugar de ser autocríticos, de reconocer Sí. nuestras propias fallas, Sí. nos resulta más cómodo, ¿no? Trasladar las responsabilidades a otros. Sí. Y generalmente es a los extranjeros. Sí. Los españoles, Sí. después los gringos, más recientemente los No, chilenos. hasta el Imperio Romano. Sí, ¿No? verdad, Sí. ¿no? Sí. Entonces es algo muy recurrente, Sí. pero profundamente dañino, ¿no? Claro. Porque si no somos capaces de admitir nuestras propias responsabilidades, nunca vamos a superar pues los Claro. problemas. Es Claro. absolutamente maniqueo, es pensar que todo es siempre producto de la conspiración de los malvados, de los otros malvados, ¿verdad? Sí. ¿No? Sí. Nosotros somos las víctimas propiciatores de los malvados extranjeros que vienen a saquear Bolivia, que siempre están en pos de nuestros recursos naturales, ¿no? Sí. Y de nuestra música. Nos roban nuestra cultura, Sí. nuestra música, es una queja permanente, ¿no? Sí. Que escuchamos Sí. de los músicos, pero también de las autoridades nacionales que contribuyen a ese Sí. discurso de lamento permanente, Claro. ¿no? En el fondo es una actitud
derrotista, ¿no? Es un fatalismo histórico. Sí. Por eso quizás hacemos culto también de la derrota, ¿no? En el fútbol decimos, jugamos como nunca, pero perdimos como siempre, ¿no? Sí. Entonces, esta fatalidad es algo atávico. Algo atávico. Y claro, ¿cómo podríamos construir un mejor mundo si no creemos en la posibilidad de la victoria, ¿no? De la superación? Y para eso, claro, hay que tener una actitud, una mentalidad diferente, ¿verdad? ¿No? Claro. Confiar más en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades, pero también en la posibilidad de construir relaciones de beneficio mutuo con los otros, pues, ¿no? Y los otros pueden ser otros ciudadanos del propio país, otras regiones del país, ¿no? Pero también con los extranjeros, ¿verdad? Claro. Otros países, otros gobiernos, otras empresas extranjeras, ¿no? No concebimos la idea de que puede haber un negocio que sea beneficioso para ambas partes, ¿no? Por eso es que siempre estamos denunciando, ¿no? A las empresas extranjeras que vienen a saquear nuestros recursos y las queremos nacionalizar, en fin, cuando sabemos de que en el mundo de hoy no hay país pues que pueda prescindir de la inversión extranjera, ¿verdad? Entonces nosotros mismos nos disparamos un tiro en el pie. En el pie. Bueno, habría tanto que hablar de esto, porque además no sabemos defendernos bien. El caso de esta empresa Quiborax, que es increíble, que haya invertido menos de $1 millón y que se le pague con esa rapidez 42 millones de dólares, ¿no? Es además muy sospechoso, ¿verdad? Muy extraño realmente. En fin, pero bueno, sucede así, y la lástima es que contribuye a ese victimismo, pues porque somos víctimas también de los tribunales internacionales en este caso. Pero al parecer con la complicidad de algunos bolivianos. Debe ser. Debe ser. Porque terminan siendo tan generosos, tú lo has dicho, ¿no? Han invertido 4 reales y se han llevado una fortuna. Eso es muy generoso, parece contradecir totalmente el discurso. No, y ese abogado chileno debe ser habilísimo, que no solo ha ganado la mitad de esa suma, por lo que veía en la prensa, 20 millones o más, él individualmente, porque era socio accionista principal, sino que era del grupo chileno en La Haya, del grupo de abogados chilenos. Debe ser una fiera, claro. ¿no? Tú dices que el boliviano medio tiene un desprecio por la ley y un desapego al orden. Creo que eso es fácilmente comprobable en múltiples manifestaciones de la vida cotidiana, pero además a lo largo de nuestra historia, ¿no? Nos cuesta admitir el orden establecido, ¿no? Nos cuesta aceptar a la autoridad legítima. Tendemos a ser una población muy díscola, levantisca, ¿no? Preferimos la revuelta. Tú hablas de la política en las calles, ¿no? Sí. Que se ha apoderado del país desde los años 50 del siglo XX. Es una forma de hacer política, ¿no? Que es contraria a la institucionalidad, a la política institucional, digamos, y que es incompatible con una democracia fundada en el Estado de Derecho, claro. ¿no es cierto? ¿No? El problema es que seguimos practicando, seguimos arrastrando esta tendencia a la política de las calles, al bloqueo, a la presión, la crucifixión, todas esas manifestaciones, ¿no? Entonces, pero es que además el Estado no atiende a la gente, ¿no? Es verdad. Porque yo veo con horror esos pobres, sobre todo las mujeres enfermas de cáncer, que se han crucificado porque no las atienden, pues, y están condenadas a morir. Es que este tipo de práctica se ha instalado no solamente en la mentalidad de la gente, sino en el corazón del propio Estado. Las autoridades de gobierno, y no solo de este, sino incluso de gobiernos anteriores,
sí. No atienden los problemas o Sí. las demandas si no es bajo presión. Sí, ¿Mm? exacto. Entonces es una metodología Sí. de- Perversa, perversa, de lado y ¿no? lado. Claro, es una Hay relación. un masoquismo. Yo Exactamente. trabajo en el Prado, ¿no? Y no hay, no diré todos los días, pero de la semana hay unos 4 días de marchas, Así es. ¿no? Pero entonces, si reconocemos que Sí. tenemos Y de bloqueos. este problema, Sí. no debiéramos quejarnos, por ejemplo, de la falta de justicia. ¿Cómo podría Sí. tener nuestro país un sistema de justicia digno de tal Sí. nombre? Es decir, una justicia Sí. independiente, Sí. profesional, que sea una prenda de garantía para el ciudadano común, en fin, ¿no? Si es que no hay Estado de Derecho, pues, Claro. ¿no? Se supone que la justicia solamente puede funcionar cuando hay Estado de Derecho, cuando hay separación de poderes, cuando se respeta la Constitución, se respetan las leyes, en fin, para eso está además la justicia, los órganos de justicia, ¿no? Claro. Entonces, no, por eso digo, no debiéramos quejarnos de que no tengamos tribunales idóneos, los jueces no sean autoridades confiables, si es que no creemos nosotros mismos en la validez de la ley. Por eso de la te digo Constitución. que cualquier solución no se va a lograr en pocos años. Es cierto, Es un es problema. cierto. Tú hablas mucho de la cultura como raíz de nuestros problemas, ¿no es cierto? Yo soy un creyente fervoroso en que si este país fuera un país culto, sería un país próspero también, pero no lo es, y no es un país serio tampoco. Claro, en realidad la motivación de este Sí. libro tiene que ver con la percepción mía de que las explicaciones tradicionales No sirve. acerca de la pobreza, del atraso de Sí. Bolivia, por lo menos no son suficientes. Es decir, las explicaciones que ponen el acento, por ejemplo, en la estructura económica, en los recursos naturales, en la geografía, en el territorio boliviano, en la mediterraneidad, todos esos factores siendo reales y que han influido y siguen influyendo sobre las posibilidades de desarrollo de Bolivia, no son suficientes. Yo creo que hay que añadir el papel preponderante que juega la cultura, ¿no? Es decir, el conjunto de rasgos, de valores, de costumbres, de tradiciones, ¿no? que tiene la sociedad y que se manifiestan en definitiva en la forma de ser de los bolivianos, en esto que yo llamo el carácter nacional, que es como una marca idiosincrática, ¿verdad? El ser nacional tiene una cierta forma característica que te permite distinguir lo que es un boliviano de un argentino, de un peruano, a pesar de que tengamos muchas cosas en común, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que es hora de prestarle atención a este factor preponderante y muy influyente en la vida económica, política, social del país, en fin. Pero dicho eso, admito de que si uno quiere cambiar la cultura, no puede pensar en términos de corto plazo. La cultura es algo que sí se puede cambiar, lo ha demostrado Corea, la historia mundial. Corea y los tigres asiáticos. Exactamente. Pero en menos de una generación. Pero incluso nuestra propia Bolivia, ¿no? Sí. Santa Cruz, yo no me canso de mencionar el caso de Santa Cruz como una experiencia, como una historia de éxito, ¿no? Por lo menos en términos de crecimiento económico, ¿no? Sí. Y ese es un fenómeno de las últimas décadas. Así es. ¿No? Tanto así que incluso la integración de collas, ¿no? en la sociedad camba es un fenómeno notable, ¿no? Es. Comportamientos que nos parecerían difíciles de reconocer de collas en el occidente se dan sin embargo en Santa Cruz, ¿no? Sí. Gentes que del campo han ido a trabajar allá y hoy son emprendedores muy exitosos. Hay un rey de la soya que es... pero que es por supuesto que están haciendo negocios con las tecnologías más modernas, integrados perfectamente a la sociedad cruceña. En fin, ese tipo de ejemplos nos muestran que la cultura sí se puede cambiar. No es fácil, por supuesto, pero sí se puede cambiar. A veces puede tomar algunas décadas, pero si no hacemos eso, creo que no... Vamos a seguir. Estamos condenados a la inercia, al estancamiento, al atraso. En algún momento tenemos que atrevernos a cambiar, y ese es el verdadero cambio, me parece. Sí.
hay varias otras cosas que quiero comentarte. Tú citas varias veces a Carlos Mesa, y me parece muy acertadas las cosas que dice en cuanto a la visión derrotista, fatalista que tenemos los bolivianos, ¿no? Que nos ata atrás la pobreza. Usas una expresión, la silla de montar. ¿Qué significa eso? Bueno, en realidad la expresión viene de un norteamericano, ¿no? Fukuyama. Sí. Es un cientista social, de origen filósofo, japonés, sí. en fin, muy destacado. Y él encuentra que en sociedades familisticas, es decir, donde la familia tiene un peso muy grande, Predomina. hay una dificultad para construir empresas grandes, ¿no? Entonces él dice, imaginemos una silla de montar, en una punta están las pequeñas empresas, que son generalmente familiares, y en el otro extremo está el Estado, ¿m? Y en el medio hay un vacío de empresas intermedias o de organizaciones intermedias. Eso también se aplica a la sociedad civil, ¿no? De modo que, como una silla de montar, lo que sobresalen son estos dos extremos.